Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando. Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios. Y aún así, un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido. Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen número de ellos no son científicos. Y para llegar a los 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno, cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. And where we would look for evidence of this are the old illustrations and prints and pictures of Old Father Thames, because during the hardest and toughest winters of that little ice age, the Thames would freeze over. And there were wonderful ice fairs held on the Thames, skating and people actually selling things on the ice. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas.
a time when, according to Chaucer, vineyards flourished even in the north of England. All over the city of London, there are little memories of the vineyards that grew in the medieval warm period. So this was a wonderfully rich time. And this little church, in a sense, symbolizes it, because it comes from a period of great wealth. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now, the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? In the current alarm about global warming, the culprit is industrial society. Thanks to modern industry, luxuries once enjoyed exclusively by the rich are now available in abundance to ordinary people. Novel technologies have made life easier and richer. Modern transport and communications have made the world seem less foreign and distant. Industrial progress has changed our lives. But has it also changed the climate? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad, y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiadores llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. El CO2 empezó a crecer exponencialmente a partir de los años 40, justo cuando las temperaturas comenzaron a disminuir, algo que siguieron haciendo hasta 1975. Esto es lo contrario a un ascenso. Si el CO2 aumenta rápidamente pero la temperatura baja, no se puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados. La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se corresponden con la teoría. Just at a time when, after the Second World War, industry was booming, carbon dioxide was increasing, and yet the Earth was getting cooler and starting off scares of a coming ice age, it made absolutely no sense. It still doesn't make sense. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón.
El porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo, que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra, y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante. La atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de estos gases se llaman gases invernadero, y de ese pequeño porcentaje, el 95% es vapor de agua. Es el gas invernadero más importante. El vapor de agua es un gas invernadero, sin duda el gas invernadero más importante. El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera. Si se tratara de un calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican, y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero. El efecto invernadero funciona así. El Sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero los que causan el calentamiento. Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros. Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la Medalla al Descubrimiento Científico Excepcional otorgada por la NASA, y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera: los satélites y los globos sonda. Lo que llevamos observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos se están basando en este momento. Uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto en las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia. Estos datos indican que probablemente el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de invernadero. Lo que se ha observado no es un aumento con respecto a la altitud. De hecho, la mayor parte de las veces se ha apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas. El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra, y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. Former Vice President Al Gore's emotional film, An Inconvenient Truth,
is regarded by many as the definitive popular presentation of the theory of man-made global warming. ¿Hay alguna prueba en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determine la temperatura del planeta? Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra. The first ice core survey took place in Vostok in the Antarctic. What it found, as Al Gore correctly points out, was a clear correlation between carbon dioxide and temperature. We're going back in time now, 650,000 years. Here's what the temperature has been on our Earth. Now, one thing that kind of jumps out at you is, did they ever fit together? Most ridiculous thing I've ever heard. The relationship is actually very complicated, but there is one relationship that is far more powerful than all the others, and it is this. When there is more carbon dioxide, the temperature gets warmer. Al Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años. Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta. Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el hielo de Vostok, y la línea roja indica una subida de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave, en el que salimos de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva un retraso de 800 años, así que la temperatura determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan y al cabo de unos cientos de años el dióxido de carbono las sigue. Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono. Claramente, el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. El registro de los núcleos de hielo llega hasta el corazón de este problema. Dicen que si el CO2 como gas invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá, pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso. Pero ¿cómo puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel de CO2 en la atmósfera? To understand this, we must first restate the obvious point that carbon dioxide is a natural gas produced by all living things. Few things annoy me more than to hear people talking about carbon dioxide as being a pollutant. You're made of carbon dioxide. I'm made of carbon dioxide. Carbon dioxide is how living things grow. What's more, humans are not the main source of carbon dioxide. Humans produce a small fraction in the single digits percentage-wise of the CO2 that is produced in the atmosphere. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Carl Wunsch is Professor of Oceanography at MIT. He was also visiting professor in oceanography at Harvard University and University College London, and a senior visiting fellow in mathematics and physics at the University of Cambridge. He is the author of 4 major textbooks on oceanography.
Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 7 gigatoneladas que emitimos los humanos. Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura. Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan. Pero ¿por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse. This time lag means the oceans have what scientists call a memory of temperature changes. The ocean has a memory of past events running out as far as 10,000 years. So, for example, if somebody says, oh, I'm seeing changes in the North Atlantic, this must mean that the climate system is changing. It may only mean that something happened in a remote part of the ocean decades or hundreds of years ago, whose effects are now beginning to show up in the North Atlantic. The current warming began long before people had cars or electric lights. In the past 150 years, the temperature has risen just over half a degree Celsius. But most of that rise occurred before 1940. Since that time, the temperature has fallen for 4 decades and risen for 3. There is no evidence at all from Earth's long climate history that carbon dioxide has ever determined global temperatures. But if CO2 doesn't drive Earth's climate, what does? La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites, datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima, ¿qué lo hace? ¿No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima? Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el Sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él. A finales de los 80, el físico polar Piers Corbin decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbin daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo, y el secreto de su éxito estaba en el Sol. Nuestra técnica solar para predecir el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Decidí comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill, en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro, y otro, y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos, no, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío, después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto, ellos no.
En 1991, científicos veteranos del Instituto Danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940. De ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez. Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. El profesor Fritz Christiansen y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor el que provocaba cambios en el clima. El Sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el Sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. Clouds have a powerful cooling effect, but how are they formed? In the early 20th century, scientists discovered that the Earth was constantly being bombarded by subatomic particles. These particles, which they called cosmic rays, originated, it was believed, from exploding supernovae far beyond our solar system. When the particles coming down meet water vapor rising up from the sea, they form water droplets and make clouds. But when the sun is more active and the solar wind is strong, fewer particles get through and fewer clouds are formed. Just how powerful this effect was became clear only recently, when an astrophysicist, Professor Nir Shaviv, decided to compare his own record of cloud-forming cosmic rays with the temperature record created by a geologist, Professor Jan Weitzer, going back 600 million years. What they found was that when cosmic rays went up, the temperature went down. When cosmic rays went down, the temperature went up. Clouds and the Earth's climate were very closely linked. To see how close, you just flip the lines. We just compared the graphs, just put them one upon the other, and it was just amazing. Jan Weitzer looked at me and says, you know, we have very explosive data here. I've never seen such vastly different records coming together so beautifully to show really what was happening over that long period of time. The climate was controlled by the clouds. The clouds were controlled by cosmic rays. And the cosmic rays were controlled by the sun. It all came down to the sun. Si tuviéramos rayos X en los ojos, lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de la atmósfera del Sol. La intensidad de su campo magnético aumentó más del doble durante el siglo XX. En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia. Pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera.
La actividad solar de los últimos 100 años, de los últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable. El Sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante.